11:09. Preguntémosle a alguien que debería saber todos los detalles de esta situación. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, está acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Ministro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo hay que interpretar políticamente este movimiento, este cambio de gabinete, este cambio en la cartera de educación? Bueno, tal como lo ha dicho el presidente y la ex ministra, es parte de las dinámicas que tienen los gobiernos. Se cierra una etapa. Ellos, como lo dijo la misma Marcela Cubillo, lo venían conversando. Y es una decisión, digamos, que en definitiva lo que busca es potenciar, sobre todo, los desafíos que tenemos como gobierno. ¿Bajar el nivel de polarización que provoca la figura de la ministra Cubillos también? No, sobre todo yo creo que son etapas, digamos. Ella dijo que es una decisión también muy personal, quiere asumir nuevos desafíos. Yo creo que eso es absolutamente respetable y por eso nosotros también agradecemos, lo dijo el presidente, el trabajo realizado. Hay un trabajo en materia educativa muy importante, por ejemplo, en el ámbito preescolar. Hay una ley de educación preescolar que estamos discutiendo para generar las condiciones para el acceso universal en la etapa más importante del proceso educativo. Todos los cambios en materia de calidad escolar, que muchas veces por la contingencia quizás son menos visibles, pero son fundamentales. Vimos hace pocos días resultados en la PSU de los colegios emblemáticos y vemos como, por ejemplo, los liceos bicentenarios obtienen grandes resultados y ese es el corazón del desafío educacional y por eso hay un agradecimiento al trabajo que desarrolló la ex ministra Marcela Cubillo. Pero, ministro, bueno, si se estaban haciendo tan bien las cosas, entonces ¿por qué no se mantiene en el cargo? Y al parecer esa era la decisión del presidente, de que se mantuviera, pero ella decide salir. Ahora, ¿por qué sale en este momento, de esta forma, de manera tan intempestiva? Porque básicamente salió sin una organización aparente, al menos de la forma en que se le comunicó a los medios de comunicación. Y todo en la antesala que pareciera también ser de un cambio de gabinete que ocurriría dentro de los próximos días. ¿Eso es así? ¿Es la antesala de un eventual cambio de gabinete? No, son especulaciones. Es que los cambios de gabinete yo sé que generan un debate que es muy interesante. Hay una cierta ansiedad en nosotros los periodistas. Efectivamente. Y en los ministros también. A veces también. Sí. Pero los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian. En consecuencia, esta es una decisión privativa del presidente de la República. Y se ha concretado porque el presidente ha estimado que es el momento correcto para hacerlo. Pero él lo decide, porque él no quería, de acuerdo a la información que se maneja, él no quería que Marcela Cubillos se retirara. Y en caso que dejara de ser ministra, lo que se sabe es que él pretendía que se mantuviera dentro del equipo de La Moneda, pero ella decide salir de Palacio definitivamente. Insisto, las decisiones del gabinete son propias del presidente de la República y creo que no corresponde a los ministros comentarlas porque es una facultad del presidente. Ministro, siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Ministro, sí corresponde que como ministro del Interior comentemos la situación así como se está planteando en esta jornada. Es viernes, desde el 18 de octubre los viernes han sido días de protesta y movilizaciones. Es el último día del Festival de Viña. Ya vimos lo que pasó el domingo pasado en Viña con el cierto descontrol que ocurrió en el centro de la ciudad después de que se intentó, lo decía el subsecretario Gali esta mañana en Tele 13 Radio, sabotear el Festival de la Canción. El presidente, se ha divulgado un video en las últimas horas donde el presidente dice es el último día del festival y capaz que quieran incendiar la Quinta Vergara. O sea, es así de dramático lo plantea el presidente en una conversación con vecinos. ¿Cuánto hay que preocuparse de este asunto y cuán preocupado está el gobierno en términos de la seguridad en Viña del Mar y en otras ciudades del país? Sí. Nosotros estamos conscientes de las dificultades que hay en materia de orden público. En esto no hay ninguna autocomplacencia. Y más que preocuparse, nos hemos ocupado. Llevamos meses, especialmente estos meses de verano, donde bajó un poco la contingencia, preparándonos precisamente para estar con mayores capacidades para enfrentar los desafíos que vamos a tener en materia de orden público. Ustedes saben que hay numerosas convocatorias. Las manifestaciones son algo propio de la democracia. Lo que no es propio de la democracia es la violencia. Aquí no hay que confundir lo que es la violencia, que es profundamente antidemocrática, con lo que es la manifestación pacífica, tal como lo establece la Constitución. ¿Y por eso hay una preocupación especial por esta jornada? En general, yo te diría que hace ya aproximadamente 4 meses tenemos una preocupación muy especial por todas las jornadas. Este es un trabajo que día a día se desarrolla con mucho esfuerzo por parte de quienes tienen responsabilidad en esta materia. La obligación fundamental es del Gobierno, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en terreno, operativamente, son las policías, Carabineros y la PDI. Efectivamente, en el caso del Festival de Viña, hubo un grupo que anunció que iba a hacer todo lo posible por sabotear el festival. Y eso es inaceptable. Eso es privar el derecho de las personas de poder disfrutar un espectáculo musical, artístico. Y nosotros, obviamente, generamos todo el despliegue necesario. Hay más de 1.500 policías, hay una serie de medidas de seguridad que se han adoptado, donde efectivamente el primer día nos causaron problemas muy graves y obviamente realizamos evaluaciones y cambios que nos permitieron a partir del lunes tener, ustedes han transmitido en sus pantallas el festival, muchísimas mejores jornadas, al punto que ayer prácticamente no hubo incidentes, pero eso no significa que no los vamos a tener y el deber de la autoridad es estar preparado para enfrentar
estas situaciones y poder garantizar el orden público. Pero, ministro, hubo falencias evidentemente en esa primera jornada del festival. O sea, se vieron en el Hotel O'Higgins y en la quema de autos y en vandalización de varios puntos de la ciudad de Viña del Mar. ¿Cómo va a garantizar el gobierno que esas falencias no se repitan en marzo? Porque aquí han anunciado varias movilizaciones, lo mismo que ocurrió en la jornada inaugural del festival. A ver, la pega nuestra como gobierno es asegurar el orden público. Esa es una obligación y es la responsabilidad que tenemos y además es nuestro compromiso fundamental. Lo dijo el presidente de la República el día lunes cuando llamó a un acuerdo por la democracia, por el rechazo a la violencia, donde básicamente lo que él dice es la violencia es inaceptable en un Estado democrático y por eso un llamado a todos rechazarlo, pero la obligación es nuestra y nosotros asumimos esa responsabilidad. Y como les señalaba, hemos trabajado intensamente, hemos incorporado nuevas tecnologías, estamos incorporando nuevos medios también en materia de orden público, nuevo equipamiento. ¿Hay reforzamiento de equipamiento? Por supuesto, despliegue. ¿Hay compra de nuevo equipo? Hemos tomado todas las medidas que han estado a nuestro alcance para poder fortalecer las capacidades policiales para el resguardo del orden público. Porque esto es una reflexión que es muy importante. El orden público, algunos dicen que es simplemente represión, que es impedir la expresión de la ciudadanía. Eso no es así, todo lo contrario. El orden público es una garantía democrática para proteger a las personas, para proteger sus derechos y para evitar la violencia cuando ésta surge. Y aquí hay que hacer una distinción que es clave en democracia. La fuerza legítima de la violencia. Todos los ciudadanos renunciamos a ejercer la violencia y cuando la ejercemos tenemos que ser obviamente controlados por la fuerza pública legítima que está en nuestra Constitución para poder ser puesto a disposición de la justicia y ese es el compromiso y esa es la obligación que tenemos desde el gobierno. Ahora, en lo concreto, el presidente lo que plantea en el video que se ha conocido es que hay preocupación por hoy en los alrededores de la Quinta Vergara, hay preocupación por el fin de semana en las carreteras, hay preocupación por las marchas de los días siguientes, por el Día de la Mujer, en fin, él plantea un escenario y de hecho tiene una frase, ningún problema se resuelve quemando el país. ¿Esa es la preocupación de la moneda? ¿Esa es la preocupación del gobierno, que hay gente que está intentando quemar el país? Bueno, hemos visto hace ya muchos meses, yo creo que la pregunta de hecho es un poco en sí mismo innecesaria. Es un hecho público que el 18 de octubre, cuando quemaron y atacaron la mitad de las estaciones del metro, hemos visto grupos muy violentos que han buscado a través de la violencia conseguir su objetivo, lo que es absolutamente ilegítimo y que nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Pero no correspondería que el gobierno diera garantías de que nadie puede quemar el país? No, nosotros obviamente estamos generando todas las condiciones. Más que preguntarse si hay gente por supuesto, que quiera hacerlo. Iván, déjame plantearte un dato concreto. Hemos tenido del orden de 2.700, 2.800 eventos graves desde el 18 de octubre. Obviamente en octubre y noviembre fue muchísimo más complejo. En octubre teníamos 100 eventos diarios en promedio por día. En noviembre tuvimos 40 por día, eventos graves que son saqueos, que son incendios. En diciembre ya bajó muy fuertemente. Lo mismo en enero y también en febrero. Pero cada cierto tiempo rebrota esta violencia y nuestro compromiso y la garantía que sí le damos a la ciudadanía es que vamos a hacer todo lo que esté al alcance nuestro y vamos a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para combatir esa violencia, porque esa violencia no es aceptable. Por eso esta semana, junto con las coordinaciones con Carabineros, con la PDI, nos reunimos con el Fiscal Nacional, nos reunimos con la Corte Suprema, nos reunimos con los alcaldes para fortalecer la capacidad del Estado y de las instituciones públicas para poder garantizar la paz y el orden público. Ahora, ministro, cuando el presidente plantea este acuerdo contra la violencia, desde la oposición básicamente lo que dicen es que el gobierno está buscando excusas y que no está ejerciendo su labor de mantener el orden público. Y por otro lado, desde el sector del oficialismo hay voces que dicen que ustedes tienen mano blanda, que en definitiva no se han puesto los pantalones y que han sido incapaces también de controlar los desórdenes. ¿Cómo se navegan esas aguas también políticamente? Porque tienen que generar un respaldo político para poder ustedes también traspasarle ese mismo respaldo a Carabineros en este caso. Nosotros vamos a usar toda la fuerza de la ley del Estado de Derecho, legítima, legal, para poder asegurar la paz y la tranquilidad de nuestros compatriotas. ¿No le falta respaldo político? No, para esa labor. Yo quiero decir una cosa con mucha claridad y quiero enfatizarla con mucha fuerza. Las fuerzas policiales en nuestro país tienen todo el respaldo político del presidente, del gobierno y en mi caso como ministro del Interior para actuar de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus protocolos y asegurar la integridad y los bienes de las personas. Es una obligación y es un compromiso que tenemos como gobierno. Yo le pregunto, Dicho si el eso, gobierno tiene el respaldo político de su sector y de la oposición para justamente traspasarle a Carabineros ese respaldo. Absolutamente de parte de nuestra coalición de gobierno. Nuestra coalición está muy comprometida con el orden público, es la esencia de lo que nosotros creemos y en el caso de la oposición hemos visto distintas miradas. Hay un sector de la oposición absolutamente democrático, que de hecho hace algunos días publicó una carta muy alineada con el planteamiento que hizo el presidente de la República a rechazar la violencia y a comprometerse en el resguardo del orden público.
Y también, lamentablemente, hay sectores de la oposición que quizás son más minoritarios, pero que son ambiguos o que bien promueven la violencia. Promueven la violencia. Es cosa de ver los llamados que se han hecho en los últimos días, por ejemplo, a oponerse a la actuación de las fuerzas policiales. Entonces, en esto yo creo que todos tenemos que unirnos en el rechazo a la violencia. ¿Usted se refiere al alcalde Jadwe? Bueno, sí fue explícito, lo señaló públicamente, llamó a la autodefensa frente a las actuaciones de las fuerzas policiales. Y yo me pregunto, cuando los vecinos de Recoleta necesiten seguridad para enfrentar a los delincuentes, ¿a quién van a recurrir? A Carabineros de Chile, por supuesto. Yo lo dije el otro día, hay muchísimos alcaldes que han sido muy críticos de las actuaciones policiales de Carabineros de Chile, que han puesto recursos en los juzgados, que en el día critican cualquier actuación policial y en la noche me llaman personalmente por teléfono para pedirme más carabineros y más policía en sus comunas. Eso es una inconsecuencia y es una irresponsabilidad. La obligación de resguardar el Estado de Derecho es de todo, por cierto, el gobierno y el Estado son los responsables fundamentales, pero todos tenemos que comprometernos porque aquí está Carabineros de Chile, está la PDI, están los tribunales, está la Fiscalía y por último una actitud. Cuando nosotros somos tolerantes o somos ambiguos frente a la violencia, lo que estamos haciendo de una u otra manera es permitiendo que esta crezca. Versus cuando la aislamos, bueno, obviamente cambian las condiciones. En todo caso, yo también quiero decir que en esto el país tiene mucho más desafíos en marzo. Está, por cierto, el desafío del orden público, que es fundamental, pero también está el desafío de concretar la agenda social. Nosotros en marzo nuestra principal prioridad es que se pueda aprobar el proyecto de pensiones en el Senado y que en abril se paguen esas mayores pensiones. Ese es un proyecto que va a aumentar las pensiones a 800.000. El senador Letelier contestó por el diario diciendo que se estaban fumando en el gobierno porque no había ninguna posibilidad de hacerlo en marzo. Mira, yo el senador Letelier lo conozco, me ha tocado conocerlo, yo fui ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Y yo quiero entender sus palabras más bien como una expresión desafortunada porque me cuesta entender que se quiera dilatar el aumento de pensiones para los adultos mayores. Decirle a 800.000 adultos mayores, mire, ¿sabe qué más? Nos vamos a poner de acuerdo en junio, en julio o en agosto, cuando lo que corresponde es trabajar todo lo que sea necesario en el mes de marzo para que en abril suban las pensiones. Ministro, muchísimas gracias por la Perdón, y lo último, también se inició el proceso y la campaña del plebiscito. Ese también es un desafío y es un hito republicano muy importante, independiente de lo que ocurra. En consecuencia, marzo es un mes de desafío, es un mes de acuerdo y es un mes que todos condenemos la violencia y nos comprometamos con la paz. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, que estén muy bien. Pausa.